Hechos 16, 25 en adelante. Nos dice así la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos lo escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos se habían escapado. Sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, estamos todos aquí». El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Les respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Bien, ustedes me han pedido que hable un tema sobre qué relaciona el bautismo con el matrimonio, con la vida familiar. Y esta es la lectura que creí más conveniente, porque nos habla de que se bautizaron él y todos los de su casa. Hablamos del carcelero. A veces le pregunto a la gente, ¿qué edad creen ustedes que tenía este carcelero? O sea, vamos a poner edad. ¿Menos de 30 años? Quizás no menos de 30, ¿verdad? Porque para tener familia. Quizás en el pueblo de Israel empezaban las familias bien temprano, pero el hombre casi siempre era mayor edad que la mujer, ¿verdad? Posiblemente andaba por ahí por cerca de los 30 años, ¿verdad? Porque no podía ser más de 60 tampoco. Más de 60 años, ¿verdad que no? Que si no, no hubiera estado de carcelero, porque ¿cómo podía allí con los presos, verdad? Dice que los amarró inmediatamente, o sea que tenía que tener un poco de fuerza física, o sea que no era una persona un poco anciana ni nada de eso. Entonces, cuando hablamos de la casa de él, es muy probable que estemos hablando de hijos entre bien pequeños, hijos un poquito ya de adolescente y quizá alguno quizá llegando a ser adulto, casi a ser adulto. O sea que no dice qué cantidad de hijos, pero sí dice que toda la familia se bautizó. De ahí nosotros sacamos la conclusión de que el bautismo en este tiempo, que es la iglesia primitiva, se le confería no solo a los adultos, sino también a los niños. Y la iglesia tiene una tradición de esto desde los primeros siglos de la fe, los primeros siglos de la iglesia primitiva, o sea, las comunidades primitivas. Y también vemos en un famoso libro o escrito de los apóstoles, se llama así, que se llama Didache o Didache, como ustedes lo quieran pronunciar, que es el catecismo de los apóstoles, así se llama, y habla de bautizar los niños. De ahí saca la iglesia aquello de bautizar los niños, que a veces encontramos una contradicción con los hermanos separados, porque no quieren ellos bautizar los niños, porque dice que ellos no saben y que el bautismo está hecho para el arrepentimiento y cosas por el estilo. Sin embargo, la iglesia nos da una visión diferente de lo que es el bautismo. El bautismo es un sacramento que confiere una gracia inicial que había perdido el ser humano en el paraíso. A Adán y Eva le fue concedida esa gracia, o sea, vino en la creación de ellos, Dios le puso esa gracia. Y ellos estaban supuestos a conferir esa gracia, a traspasarla a sus hijos. Pero antes de que ellos tuvieran hijos, ya Satanás se metió la cola y los hizo a ellos caer en el pecado que llamamos pecado original,
de desobediencia a Dios y por tanto perdieron esa gracia y ya no podían conferírsela a sus hijos. Es decir, es como si dijéramos, si lo extrapolamos al tiempo de hoy, si lo pusiéramos a Adán y Eva hoy, ellos hubieran sido los propios sacerdotes para conferir el bautismo. Ellos hubieran sido los que tenían la gracia y al tiempo eran el mismo como Jesucristo ellos. O sea, ellos mismos eran Jesucristo que confería la gracia. Hoy nosotros entendemos que en el bautismo, quien nos da esa gracia es Jesús mismo. Y Jesús mismo es quien actúa en la persona del sacerdote o del diácono que está confiriendo el bautismo, que está allí oficiando el sacramento. Por tanto, Jesús está allí en las dos formas. En la forma de la gracia que se nos da y en la persona del que está confiriendo el bautismo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Sustituyendo a Adán y Eva. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. Él lo está sustituyendo a ellos porque ellos fallaron en ese papel, en esa misión que le dio Dios de conferir esa gracia a sus hijos. Y cada uno de nosotros como familia, lo que hacemos es llevar la criatura a la presencia de Jesús, a la iglesia, para que la gracia le sea conferida. Porque a nosotros nos la confirieron esta gracia en el bautismo, pero no tenemos el poder de conferírsela a nadie. ¿Entienden eso? O sea, la tenemos prestada porque mientras estemos con Jesús, esa gracia está en nosotros. Pero el día que pecamos el pecado mortal, la gracia se nos va. Y por eso se llama pecado mortal, porque perdemos la gracia que nos da vida, que es la gracia del bautismo. Por eso está el sacramento de la reconciliación, donde recuperamos esa gracia, ¿verdad? Entonces esa gracia es prestada mientras estemos en Jesús, porque la gracia quien la tiene es Jesús, ¿de acuerdo? Él nos la confiere en el bautismo y si la perdemos, nos la vuelve otra vez a regalar de nuevo en la reconciliación. Entonces, ese es el asunto. Les quiero leer una cita del Catecismo para que entendamos esto que le estoy diciendo. ¿Cómo lo explica la Iglesia? La Iglesia habla aquí en el numeral 1250 del bautismo de los niños. Y dice esto: puesto que nacen en una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, es decir, sin la gracia original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. Ya necesitan ese nuevo nacimiento en el bautismo, los niños, para ser liberados o librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Qué interesante esto. ¿Qué está explicando aquí? Algo que dice en el ritual del bautismo. Dice lo siguiente: este niño o niña lo sacamos del poder de las tinieblas y lo ponemos en la luz de Jesucristo, en el reino de la luz, que es la luz de Jesucristo. Eso pasa durante el bautismo. Por eso yo le explico muchas veces a los padres cuando van a las clases de bautismo y a los padrinos también, que sus hijos hasta ser bautizados no son hijos de Dios, que son apenas criaturas de Dios. Y se lo digo bien tajante para que entiendan. Están al mismo nivel que el perro, que el gato, que la cotorra que usted tiene en su casa. A ese mismo nivel, como criaturas de Dios. Y ya cuando entran al bautismo, son rescatados del reino de las tinieblas y pasado al reino de la luz. Y comienzan a ser hijos de Dios. Por tanto, ya entienden ustedes aquello de que se metió en la iglesia, contaminados por las teorías protestantes, de que presentar los niños, y lo traen sin bautizar a presentar. Y clarísimo dice en el ritual del bautismo, dice que no puede ser presentado en la misa, en la iglesia, un niño sin bautizar, porque todavía no es hijo de Dios. Así de sencillo. Y si ustedes ven, por ejemplo, a veces utilizan el argumento de que Jesús se bautizó grande y que los niños entonces dejaron para que se bauticen grandes, cuando ya tengan el uso de razón y cosas por el estilo. Y yo le busco lecturas para que ellos se den cuenta de que esto es ficticio, o sea, que esto es un engaño. Creer que Jesús se bautizó grande y que entonces los niños hay que bautizarlos, los hijos, cuando estén grandes. Es un engaño. ¿Saben por qué?
Porque María y José, como familia de Dios, hicieron lo que la ley estaba prescribiendo en ese momento. ¿Y cuál era la prescripción de la ley? Que todo niño varón debía ser circuncidado. Esa es la manera como se consagraba los niños a Dios. Y eso está bien claro en el libro de Génesis, cuando en el capítulo 17 Dios le dice a Abraham lo siguiente, le leo. Dice, Dios dijo a Abraham, guarda mi alianza tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Y esta es mi alianza. 17:9 de Génesis estoy leyendo. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar, todo varón entre ustedes será circuncidado. Dice, y ustedes cortarán el prepucio, es decir, esa es la circuncisión. Y esta será la señal de la alianza entre ustedes y yo. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. O sea que está diciendo bien claro aquí, a los 8 días, a más tardar, tenían que circuncidar a ese niño. Para entrar en la alianza con Dios, para ser consagrado a Dios. Entonces, si vamos nosotros a los evangelios, vamos a ver qué pasó con Jesús. Si él entró en esa alianza, porque Jesús, como nacido de carne, nacido como ser humano, tenía que entrar en esta alianza o en esta ley que Dios había dicho. Y lo vamos a buscar en los primeros pasos de la familia de Nazaret para consagrar al niño. ¿Y sabe dónde está? Voy a buscarle aquí en el Evangelio de San Mateo para que veamos nosotros en los primeros capítulos qué pasó con el niño Jesús. Y dice así, en el Evangelio de San Mateo nos habla a nosotros de que Jesús nació de una madre virgen, ¿verdad? Nació de una madre virgen en el capítulo 1, versículo 18. Ahí está, que nació de una madre virgen. Entonces, eso hizo que Jesús fuera parte de una familia humana. Y como familia humana tenían que cumplir con el precepto. Ahora bien, en San Lucas, en el capítulo, también el capítulo 1, vamos a ver, el capítulo 2, vamos a ver en el versículo 21, qué pasó con Jesús. Oiga bien, San Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Ve, a los 8 días cumplidos, lo circuncidaron. Y dice así, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Ahí está, Jesús entró dentro de la alianza como ser humano, entró dentro de la alianza por la circuncisión. A los 8 días cumplieron, la Sagrada Familia cumplió con este precepto. Ahora vamos a ver lo de la presentación. ¿De dónde sacaron esto de presentar a los niños? Dice aquí, versículo 22, el mismo capítulo 2 de San Lucas, dice, asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de purificación, ¿de quién? De la madre, ¿verdad? Cuando estaba aliviada. Dice así, debían cumplir el rito de purificación, llevaron el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Cuándo era eso? A los 40 días. A los 40 días. Ahí se hizo la presentación. Primero la circuncisión y después la presentación. Ahora, ¿el bautismo de Jesús cuándo ocurrió? A los 8 días, porque esa era la manera de consagrar a un niño, con la circuncisión, ¿de acuerdo? Ahora la gente dice, pero Jesús se bautizó a los 30 años, y si usted busca en la lectura, así está hablando. Más adelante, cuando el mismo Evangelio de San Lucas, si quieren, o cualquiera de los evangelios, en el de San Juan, nos habla de que Jesús fue bautizado. Estoy aquí en el capítulo 3, versículo 21, dice, un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Mientras estaba en oración, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz, tú eres mi hijo, hoy te he dado a la vida. Eso es Dios que está hablando. Entonces dice aquí, versículo 23, Jesús ya había pasado los 30 años de edad. O sea que está claro que Jesús entonces se bautizó a los 30 años. Pero, atiéndame esto, ¿cuál era el bautismo de Juan?
El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, no de alianza. ¿De acuerdo? Era de arrepentimiento. Por eso Juan antes les decía a todos, daba ciertas instrucciones y le decía arrepiéntanse, raza de víbora y todas estas cosas, ¿verdad? Y le decía lo que tenían que hacer. Y Jesús se metió en la fila. Por eso Juan le dijo, no, ¿qué tú haces en esta fila? Mejor debería yo, tú me bautices a mí, no yo a ti. Y Jesús le dijo, haz lo que se ha indicado. Y entonces, ¿qué era lo que se había indicado? Que en ese momento Jesús no estaba siendo bautizado porque era un pecador en la fila, no estaba siendo bautizado para entrar dentro de una alianza, sino que él estaba inaugurando el sacramento. Porque él tenía ese derecho de inaugurarlo. Porque él vino precisamente para eso, para inaugurar ese sacramento. Entonces, la alianza antigua de la circuncisión lleva a pasar a ser esto del bautismo. ¿Y saben quién habla de esto? San Pablo precisamente habla de esto. Y se la voy a leer en Colosenses, porque San Pablo estaba claro de que Jesús inauguró el bautismo, por eso nos dice en Colosenses, nos dice bien claramente él, de que el bautismo de nosotros es la circuncisión de los judíos, o sea, hace una equivalencia entre ambas cosas. Y estoy en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 11. Colosenses 2:11, dice San Pablo, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en el que fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Está clarísimo ahí, San Pablo está diciendo, nosotros ya no vamos por la circuncisión, porque nuestra circuncisión es el bautismo. O sea, es como diciendo, nuestra alianza con Dios es a través del bautismo. Ahora bien, ¿cuál es el papel del matrimonio en la importancia del bautismo? Primero, fíjense, para casarse necesitan estar bautizados. O sea, tener esa gracia ya, ¿de acuerdo? Y ser ellos ejemplo para sus hijos en esto. Y después viene la siguiente parte, el procurar que esos niños vengan a ser bautizados cuanto antes mejor. Si quisiéramos extrapolar lo que le dijeron a Abraham a lo del bautismo, diríamos, a los 8 días también. O sea, no esperar un año para que le salga el cumpleaños junto con el bautizo. Para que salga lindo en la foto y para que el niño sople las velitas. O para que venga el padrino, que vaya el compadre o la comadre que dejamos allá en el pueblo donde nacimos. O unas cuantas historias que la gente hace, ¿no? Que se inventa. O no, que hay que capitalizar porque hay que hacer una gran fiesta. Y la orquesta tal que yo he invitado para ese bautismo, en el schedule tiene que hasta un año no nos dan a nosotros la oportunidad. Como si todo eso fuera importante. Lo importante no es la fiesta. Ahora vimos que el bautismo que vimos allí de la familia del carcelero, hicieron fiesta, ¿verdad que sí? O sea, hay que hacer fiesta, pero mucho cuidado con qué fiesta hacemos también. Porque dice que en el cielo hacen fiesta por cada pecador que se arrepienta. Cuando un niño se bautiza, hacen fiesta también en el cielo. Entonces nuestra fiesta de aquí abajo debe parecerse un poco a la del cielo, no ser a una fiesta parecida a la que hacen en el infierno. Porque en el infierno hacen fiesta también, ¿sabía usted? Pero hace fiesta cuando le arrancan un alma al Señor. Cuando una persona renuncia a su bautismo. Cuando una persona se aleja de Dios, ellos hacen fiesta. Entonces, la fiesta de ellos me imagino cómo será, ¿verdad? A rabazo limpio, dándose ellos con esas cosas que tienen, ¿verdad? Con esos cubiertos grandes así uno al otro, qué sé yo, qué será. O tirándose fuego uno al otro, será su fiesta de ellos. Pero la fiesta de los ángeles es una fiesta dando gloria a Dios. Por tanto, la fiesta del bautismo debe ser parecida a esa fiesta de los ángeles, dando gloria a Dios. No una fiesta donde llevemos una orquesta que esté allí cantando canciones, reggaetón o cosas por el estilo, que baile del perrito y cosas de esas. Porque nada que ver, lo que hacemos es sacar la gracia que recibimos como, no la armonizamos esa gracia con lo que estamos haciendo en la fiesta. Y por eso es importante sí hacer fiesta, pero al mismo tiempo que sea armónica con lo que se ha recibido. Pero algo más importante todavía no es la fiesta, sino es
la continuidad que se hace del bautismo. Ese es el papel del matrimonio. No solo llevar a los niños para ser bautizados, sino también darle continuidad a lo que es el sacramento. Por eso se le hace una pregunta bien clara a los papás cuando traen los niños a bautizar. Primero dice, ¿qué nombre quieren darle a su niño o a su niña? Y usted diría, pero lo traigo a los 6 meses. ¿Cómo que qué nombre quieren darle? No dice qué nombre le dieron, sino qué nombre quieren darle. Y tienen que pronunciar el nombre ahí. ¿Saben por qué? Porque allá arriba los ángeles están anotando ese nombre por primera vez, no antes. Hasta ese momento está ahí en el libro. Allá, hasta ese momento lo escriben. Por eso le dice, ¿qué nombre quieren darle? Y entonces cuando dicen, fulano, entonces dice al ángel allá arriba, listo, fulano va para el libro. Y le abren su paginita ahí a cada uno. Espero esté llena cuando se vaya de este mundo, porque páginas vacías significa irse para el otro lado, ¿verdad? Entonces, segunda cosa que le preguntan a los papás y los padrinos, ¿y qué piden a ustedes a la iglesia de Dios para ese niño o niña? ¿Y qué dicen? El bautismo. O sea, que tienen que pronunciar con su boca ustedes que quieren el bautismo. O sea, el querer es de los padres, como decía hoy en la homilía. El querer es de los padres, y por ese querer de los padres, inclusive la iglesia considera que si no se llega a dar el bautismo físico, los niños quedan como bautizados, lo que llaman bautismo de deseo. Eso lo dice el catecismo. Porque ellos desearon bautizar a ese niño, pero se le murió antes de que lo bautizaran, y por tanto quedan bautizados en el bautismo de deseo de los padres de bautizarlo. Y ese bautismo de deseo es una cosa hermosa. Entonces, por eso dicen, ¿qué piden? El bautismo. Y después dice la tercera pregunta, póngale cuidado a esta tercera pregunta. Y dicen, ¿se comprometen ustedes a llevar a ese niño o niña a cumplir con todo lo que la iglesia enseña? Sí, nos comprometemos. Y le preguntan a los padrinos que están quizá un poco ahí mareados. Le dice, ¿y ustedes, padrinos, van a ayudar a los papás si a ellos se le olvida la promesa que están haciendo? ¿A recordarla? Sí, prometemos. ¿Y saben qué? Aunque usted lo diga de los dientes para afuera, sin poner el corazón, ya allá arriba anotaron, el padrino fulano de tal dijo que va a ayudar. El papá y la mamá dijeron que sí, que van a comprometerse a que ese niño crezca en la fe de la iglesia. Por lo tanto, si usted no cumple, ese es algo que le van a tomar en cuenta allí cuando usted salga de este mundo. Porque esa es la pregunta que nos hace Dios. O sea, cada uno le pregunta por sus propias faltas, pero después le pregunta, ¿qué hicieron el cónyuge de su cónyuge? ¿Verdad? ¿Qué hicieron? Y después, ¿qué hizo usted con sus hijos? ¿Usted los preparó? ¿Los bautizó? ¿Los trajo a recibir el cuerpo y sangre de Cristo? ¿Los trajo a confirmarse? Y después de ahí, si ellos se dedican después a cualquier cosa, son ateos, como dicen hoy, muchachos que dicen que son ateos y ni saben lo que es ser ateo. Eso ya es cosa de ellos, porque usted hizo el trabajo, ¿verdad? Cumplió con la promesa. Y esa es, pero la promesa, para cumplirla, necesitan los padres dar el ejemplo también. Porque ¿qué hace un padre que venga y traiga al niño para prepararse de su primera comunión y se quede en el carro? Lo traiga para la misa porque es obligatorio oír la misa mientras se está preparando para su confirmación, pero se quede en el carro, o viene y lo trae y se va para la casa. ¿Qué ejemplo le está diciendo? ¿Eso es cosa de tu mamá? ¿O porque tu abuela nos presionó? Pero a mí no me interesa. Eso es lo que le está diciendo en el lenguaje no verbal, ¿verdad? Entonces, con ese mismo cinismo van a crecer los hijos cuando los padres no buscan de Dios. Crecen con el mismo cinismo, de que Dios no es importante. Es más importante el celular, es más importante los juegos de video, es más importante la carrera, lo cual es bueno, pero no es lo más importante. Es más importante la salud, como la gente dice, la salud es lo más importante. ¿Usted ha oído esa frase? Y eso es mentira, la salud no es lo más importante. Usted puede estar bien saludable, pero ser el tirano más grande del mundo, el asesino más grande del mundo, bien saludable. Entonces, ese se va para el infierno con toda salud. ¿Entiendes? El mismo Jesús dijo, mejor es entrar al cielo con un ojo menos, con un brazo menos, con un pie menos, que no con todo usted su cuerpo bien saludable, irse al infierno. Entonces, lo más importante, número 1, es el bautismo para ellos.
Después, darle continuidad a esa gracia. ¿Y cómo le damos continuidad a esa gracia? A través de traerlo a los siguientes sacramentos, ¿verdad? A través de tomarle la lección como hacían los padres de nosotros antes. Usted iba a la clase de catecismo, pero llegaba a la casa y le preguntaban, ¿de qué aprendiste hoy? ¿Y cómo se dice esto? Y te aprendiste a hacer las oraciones. Y esa que le daba un seguimiento. Pero también los papás le crearon una base antes de traerlo, a prepararlo para esos sacramentos. Y por eso vienen con alegría, ¿verdad? Nosotros nos hemos encontrado familias, y eso da pena, que se llaman a sí mismos católicas, que tienen niños sin bautizar a una edad bien grande. Y si le preguntan por qué, dice, no, es que estoy dejando que ellos decidan. Eso es mentira, no están dejando que ellos decidan. Usted ni siquiera le está dando la opción. Porque para que alguien tome una decisión necesita ver las opciones. Como cuando aquello de la vacuna, ¿se acuerdan? Que querían que vacunara a la gente sin darle la información. O como hacen con las mujeres cuando están embarazadas para que aborten. La quieren poner a abortar, pero sin darle la información de que hay una criatura allí, que late un corazón allí. ¿Entiendes? Entonces, así usted va a tomar una decisión errónea si no tiene todas las informaciones. Porque a muchas mamás, si le dijeran cuando están embarazadas que esa criatura a tantas semanas ya está el corazón latiendo, ¿verdad? Y le enseñaran el sonograma, que hay tantas, la tecnología hoy puede sacar un sonograma hasta en tercera dimensión de esos niños allí en el vientre. Y si se lo enseñaran, muchas mamás se arrepentirían de hacer ese asesinato, ustedes lo saben. Pero mejor no le den la información, esa es la mentira. No le den la información, por tanto, toman una decisión errónea porque piensan que es un pedazo de carne allí que tienen que salir. Entonces, a los niños hay que enseñarle a tomar decisiones en cuanto a las cosas de Dios. Pero si tienen la base del bautismo, eso les va a servir para tener un principio en el cual tomar esas decisiones. O sea, están en un terreno en el cual pueden tomar esa decisión. Es como si usted no mandara nunca a su hijo a la escuela. Y después que tenga 20 años, para que decida a ver si quiere ir a la escuela o no. Pues ya es tan bruto que ya no va a saber cómo hacerlo. Ya no va a saber qué es importante o no. ¿Verdad? Entonces es muy interesante el que podamos darle la información. Y le sigo leyendo en el catecismo para que vean qué hermoso nos sigue diciendo aquí. Dice, la pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. O sea, es gratuito. Nosotros recibimos una gracia tremenda del bautismo, pero dice, ahí es que más fuerte esa gracia viene, porque venimos 0, inmediatamente nos ponemos en 100. Oye esto, un niño o adulto acabado de bautizar, si se muere es para el cielo que va derechito, con todo y chancleta. Se va derechito, porque agarra 100% de gracia. O sea, está al nivel de la Virgen María, por decir algo así, que le encontraron llena de gracia. Está 100% de gracia. Ahora bien, los papás comienzan a malcriarlo, el mismo cumpleaños o bautizo, comienzan a hacer pataletas y cosas de esas, y a hacer malcrianza, ya la gracia comienza a disminuirse. Y después ellos dicen mentiritas, se disminuye. Malas palabras, se disminuye un poco la gracia. No lo enseña usted a rezar, no aumenta la gracia, sino que va disminuyendo. No van a recibir su primera comunión, en vez de aumentar la gracia, sigue disminuyendo. Cuando viene a ver, son unos ¿qué? Sin gracia, ¿cómo dirían ustedes? ¿Unos des? Exacto, no dijeron ustedes, no lo dije yo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los papás tienen que cuidar para que esa gracia se mantenga y se aumente en la medida de sus posibilidades. Por tanto, está el ejemplo, está las enseñanzas que ustedes le dan, el ponerlos a leer la palabra de Dios, el rezar, el traerlo a la iglesia, el buscar los otros sacramentos. Ahí está la vida de gracia. Y eso es lo que hace el bautismo. Hay 3 renuncias que se hacen durante el bautismo. La primera dice, ¿renuncia a Satanás? Sí, renuncia. Hay gente que dice, sí, renunciamos. Yo le digo cuando le doy la clase, no diga renunciamos. La pregunta se hace en singular, se puede hacer en plural la pregunta, pero la respuesta debe ser en singular. Es decir, el sacerdote o diácono dice, ¿ustedes renuncian a Satanás? Y la gente debe decir cada uno, sí, renuncio, porque es individual.
Usted no sabe si el que está al lado se quiere quedar con Satanás, ese es su problema, ¿no? ¿Verdad? Entonces usted dice, sí, renuncio, yo no sé el que está al lado, ¿verdad? Yo renuncio. Después dice, a sus obras, sí, renuncio. A sus maquinaciones, sí, renuncio. Entonces, si renunciamos a 3 cosas, pasamos al reino de la luz. Ahora bien, hay gente, y todos nosotros estamos incluidos en esto, yo y cada uno de ustedes estamos incluidos, que de vez en cuando, estando en el reino de la luz, como que nos aburrimos, porque no buscamos, no profundizamos en ese reino. No profundizamos en la palabra de Dios, no profundizamos en la oración, no profundizamos en las obras de misericordia, no profundizamos en la vida de la gracia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos otra vez al reino de la oscuridad y metemos la cabecita a ver qué está pasando por ahí. ¿Verdad? Como en las redes sociales, a ver qué tal, cuál fue el último video que sacaron, a ver el artista tal que dijo, que, etcétera. Y nos metemos otra vez en el mundo, a lo que dijimos que habíamos renunciado en el bautismo. Metemos la cabeza ahí y a veces hasta la pata entera metemos. Y entonces cuando viene a ver, estamos del otro lado y nos metemos en el pecado mortal y ya nos salimos sin darnos cuenta del reino de la luz. Y habría que volver a hacer la renuncia de nuevo. Ahí está el sacramento de reconciliación. Y está también la renovación del bautismo que hacemos cada año en la fiesta de la resurrección de Jesucristo. Y en cada bautizo se hace una renovación. Por eso se le pregunta a todos los presentes, ¿renuncian? Y todos se contestan. Entonces, podría usarse en ese ritual, no lo dice el ritual, pero yo, muchos bautismos agarraba y rociaba a todo el que estaba ahí también, para renovar. Y lo hacemos hasta cuando vamos a bendecir una casa, porque está en el ritual, lo dice. Vamos a hacer estas preguntas a las personas de la casa y después, dice así, cada uno que se ha bautizado debe ser rociado con agua bendita para que se recuerden de las promesas que hicieron. O sea que hay muchas oportunidades de volver nosotros a recordar estas promesas y volver a hacer conciencia de que nos salimos de aquí y nos metimos de este lado y hacer el camino otra vez para volver a la gracia del bautismo. Entonces es muy importante con ustedes como matrimonios, número 1, que hagan el propósito de trabajar con sus propios hijos y con los hijos de sus hijos, que las abuelitas a veces y los abuelitos tienen una influencia grande en la vida espiritual, ¿verdad? Y si usted toma eso en cuenta, yo he visto muchas ocasiones en que las abuelas y los abuelos están más interesados, más preocupados por el bautismo de los nietos que los propios papás. Porque estos jóvenes andan por ahí a veces un poquito en las nubes, con todas las cosas. Andan más metido en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Por tanto, no le preocupa. Y dejan a los niños así prácticamente abandonados espiritualmente. Entonces, los abuelos, algunos de ustedes están en esa condición, piénselo bien. Primero en oración, hay que orar fuerte por ellos, por los papás y después por los nietos, ¿verdad? Y después procurar de alguna manera, era de que irlo impulsando a los papás a que busquen el bautismo de sus hijos, de sus nietos, quiero decir, o sea, nietos de ustedes, pero hijos de ellos. Entonces, ¿qué nos dice otra vez el catecismo sobre esto? Es una gracia tan importante que no podemos dejarla pasar de lado, que no podemos hacerla tibia, o sea, trivializarla. ¿Por qué? Porque mucha gente trivializa el bautismo, creen que es una ceremonia, creen que es un papel, que el papel de la fe de bautismo, lo importante, le dan importancia a muchísimas cosas, al vestidito que van a usar, a la velita que le compraron, a la conchita para tirar el agua, a la foto del fotógrafo, a una cantidad de cosas, al bizcocho, cómo va a quedar, y nada de eso es importante. Eso queda en segundo lugar, es la gracia que van a recibir. Y hoy es lo que termina diciendo este numeral del catecismo. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Oiga esto, poco después de su nacimiento. Y poco es poco. La mayoría de los santos de la iglesia, Padre Pío, Santa Faustina y muchos de ellos, busque la historia de ellos, la vida de ellos. Se va a dar cuenta que la mayoría fueron bautizados el mismo día de nacido. Yo le pregunté a mi mamá cuándo me bautizaron a mí, y creo que fue en el primer mes. Porque el primer mes todavía es
es como un tiempo prudente y el tiempo, como diríamos, mayor en que deberían recibir esa gracia. Es decir, más de un mes ya está en peligro esos niños porque Satanás le agarra un poco de gabela, decimos en Santo Domingo. ¿Sabes lo que es gabela? Cuando iba a dos personas a echar una carrera, había uno que era más veloz que el otro y dice, ese que era más veloz dice, yo te voy a dejar correr hasta allá. Cuando tú estés por ahí, yo arranco. ¿Verdad? Y así era. Entonces había alguien que estaba de juez ahí para ver si era verdad. Entonces dejaba arrancar al otro. Y el que era más veloz arrancaba en ese momento cuando aquel estaba ya a casi como 200 metros. Y entonces arrancaba y se le pasaba. Pues nosotros eso hace Satanás cuando no bautizamos a los niños a tiempo. Él le agarra ventaja a la vida de la gracia que va a recibir ese niño. Y por tanto, ahí en ese mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, que pasa ese niño sin bautizar, en el reino de Satanás, aquí metido, significa que ya cuando tú lo vienes a bautizar, la gracia va a trabajar, claro está, pero ya hay demasiadas manías y cosas allí que va a ser un poco más difícil llevar una vida de gracia. Entonces, por eso es que vamos a usar la frase que usan los americanos en inglés. The sooner, the better. Mientras más pronto, mejor. Mientras más pronto, mejor. Así que en ese pensamiento pongamos hoy un poco de oración por todos esos jóvenes que tienen hijos y que no los llevan, no lo traen a bautizar. Por toda esa gente que anda errada en cuanto a las teorías que le han ido metiendo sobre el bautismo. Aún católicos, pero están con aquello de que no. A mí me vienen a veces allí en las salidas de la iglesia y me dicen, de que yo veo un niño, yo me acostumbré a esto con el sacerdote que me motivó a mí para la vocación del diaconado. Él era sistemático en eso de preguntar, de que veía un niño y decía, ¿se bautizó? Ya se bautizó. Ya lo bautizaron. Y yo me he quedado con eso. Yo de que veo una madre que llega allí con un niño pequeño, digo, ¿lo bautizaron ya? Oh, sí, pronto. ¿Cuándo? Le tiro fecha ahí de una vez, ¿verdad? Y si veo una mujer embarazada, digo, ¿tiene los padrinos? No, primero le pregunto, ¿qué es, niño o niña? Ya saben, ¿no? Y dice una vez el sexo. Y después digo, ¿y qué nombre le van a poner? Tal. Ya tienen, saben qué sexo es y qué nombre. Dice, ¿y ya tienen los padrinos? ¿Cuáles padrinos? Una vez cómo se queda. Sí, los padrinos del bautizo lo tienen listos. Porque es así. Eso quiere decir que ya se van a poner las pilas. Aquí hay una señora que yo la veo siempre que viene aquí con sus niños, todos los bautizados, y ya se ha venido a preparar con su barrigón. Se ha venido a preparar con los padrinos. Así debe ser la atención para esto. Y no ha pedido tiempo. Es el primer oportunidad, ya que tienen la fe o el acta de nacimiento, inmediatamente vienen y lo enrolan para el bautizo. Así debe ser. Porque la gracia, mientras más pronto llegue, mejor, ¿verdad? The sooner, the better. Con esto los dejo para que ustedes reflexionen y hagan su tiempo con sus hijos y sus nietos, o sea, lo sienten. Lo que ustedes recibieron hoy, busquen esa gracia. Y le vamos a dejar el video allí para que ustedes se lo manden también si quieren, si no tienen las palabras para hablarle. Dice, óiganse este videito para que ustedes se tomen conciencia sobre lo que es el bautizo. Así que esperamos que esto les sirva de provecho para este grupo de parejas y que no dejen pasar la oportunidad de que esta gracia le llegue a sus hijos y a sus nietos. Que Dios le bendiga. Amén.